porque el chiste es que nos identifiquemos con el autor, ¿no? Y si llegamos a sentir cierta identificación con los sentimientos que el autor está teniendo o que deja plasmado, pues eso quiere decir que estamos haciendo un buen acercamiento. Antes de comenzar, hermanos, hermana Lupita, hermana Guadalupe, ¿nos podría guiar en oración, por favor, para poder iniciar con la clase? Sí, hermano Iván, Gracias. pasa vos, mis hermanos. Bendito y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Señor, nos encontramos reunidos varios hijos tuyos para saber más de tu palabra, Señor. Danos entendimiento y sabiduría. Y a mi hermano Iván, tú ya lo preparaste para que comparta de su palabra, de tu palabra con nosotros. Te damos las gracias por su vida y por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Déjenme compartir pantalla. Ok. El curso, recuerden el nombre del curso es, ay, perdón, me adelanté. Cuando todo parece incierto y estamos haciendo una relectura del texto de Eclesiastés. Y hoy tenemos nuestra segunda clase, son 5 clases, ya vamos casi a la mitad. Y la clase de hoy se llama frustración total, ¿no? Entonces no se preocupen, vamos a tratar de no sentirnos frustrados al final de la clase. Lo que hoy vamos a hacer, hermanos, es vamos a analizar el capítulo, vamos a hacer un pequeño acercamiento exegético y pastoral al capítulo número 1. Recuerden que no es como es, la vez pasada vimos que el libro tiene poemas, ¿no? Tiene proverbios injertados, utilizar la palabra, si no me recuerdo, es como un retazo de escritos que el autor acomoda, ¿no? Para dar a conocer sus sentimientos, su idea y cómo percibe la sociedad en que vive. A veces un capítulo no habla solo de un tema, ¿no? Sino habla de uno o varios temas. Entonces, en el capítulo 2 tenemos 2 temas. Entonces, vamos a abarcar los 2 temas del capítulo 2. Eh, lo ma- eh, la mayor cantidad que podamos en esta clase. Entonces, así iniciamos. La vez pasada se me olvidó comentar, alguien escribió en un chat, ¿no? Que parece que el versículo 1 habla de 2 personas. Es decir, él decía, uno es el que escribe, al parecer en el versículo 1, y otro es el cogelet, ¿no? O el maestro. Dice el versículo 1 de Eclesiastés 1. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén, ¿no? Este es un paréntesis de la clase porque lo que nos plantearía esto, hay algunos escritores que de hecho así lo toman, ¿no? Un personaje es quien hace las disertaciones, quien hace el monólogo, quien está expresando sus ideas, que sería el cogelet o el maestro o el predicador, y otro sería el escritor, ¿no? Por eso el escritor le pone aquí voy a parafrasear, estas no son palabras mías, son palabras del maestro, hijo de David, quien gobernó en Jerusalén, ¿no? Esto nos manejaría una pequeña variante, ¿no? Tenemos 2 protagonistas aquí, uno sería el personaje, el maestro, el cogelet, y otro sería el autor, ¿no? Si esta es otra hipótesis. Si nos vamos por esta hipótesis, pues aquí conocemos un poco del carácter del maestro, del cogelet, pero del autor no sabríamos absolutamente nada, ¿no? Nada, porque no habla nada de sí mismo, todo lo habla del maestro, ¿no? Del predicador o de la maestra o del cogelet. Entonces, nada más quería hablar un poquito de ese comentario, es otra postura de los estudiosos bíblicos, hermanos. También es posible, ¿no? Les digo, les presento las posturas que tienen mayor peso de todas las que hay en cuanto a la autoría. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar, hermanos, y entonces comenzamos a analizar el capítulo 1. Dice, estas son las palabras del maestro. Esta es, así como, por ejemplo, en nuestro idioma, ¿no? Cuando vamos a contar un cuento infantil, siempre a nuestros hijos no se van a dormir. Había una vez, ¿no? Empezamos con esa introducción, con esas palabras. Había una vez,
Muchos escritos sapienciales de la época iniciaban así, en lugar de había una vez, iniciaban con estas son las palabras, ¿no? Esa era la manera en que empezaban el texto y en que introducían en los escritos de aquella época. Entonces, si ustedes consultan escritos de aquella época, aunque no sean bíblicos, van a ver este comienzo, ¿no? Y entonces nos dice, palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Ya hablamos que las ideas, quien se plasman aquí son de este maestro o de esta maestra, había también la posibilidad, ¿no? Que lo que hace es analizar, ¿no? Lo que él hace es analizar la vida de acuerdo a la sociedad y en el momento que le toca vivir y se pone a reflexionar. Recuerden que hablamos de las injusticias que había, todo lo que vimos en la primera parte de la introducción. Bueno, el maestro es lo que se pone a reflexionar. El término hijo de David y gobernante de Jerusalén apela a la realeza, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo quienes tenían autoridad para reflexionar, para enseñar y para hablar eran, porque se cree que, porque tenían las herramientas, eran los reyes o los que eran considerados de la realeza, ¿no? Entonces, para darle autoridad al libro, pues entonces nos dicen, mira, es un maestro pero es del linaje de David y gobierna en Jerusalén. Esta frase es bastante rara, ¿no? Porque casi siempre nos dice rey de Judá o gobernante de Judá o de Israel. No hay ningún otro libro en el texto bíblico donde se utiliza gobernante de Jerusalén, pero bueno, ahí está. Aquí tenemos también otro problema. A veces aparece el nombre de Cogelet, es decir, el maestro aparece con artículo. Aparece, estas son palabras como aquí, ¿no? De el maestro. En ese caso, sería un título, ¿no? Está hablando la maestra o está hablando el maestro, pero hay veces que aparece sin artículo, ¿no? En otros textos dice palabras de maestro, sin el artículo él, ¿no? Eso lo convertiré en un nombre propio. Entonces, esto nos mete más en el enigma. ¿Era un nombre propio? ¿Era un título? No sabemos, ¿no? Pero sabemos que el maestro es quien nos va a compartir sus ideas y con quien nos vamos a tratar de identificar. Y así empieza, ya no vamos a analizar tanto esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Acuérdense que estábamos hablando de que esto es expresión de em, frustración, de incapacidad de actuar, de fastidio, de tristeza, de enojo, de indignación por la injusticia, ¿no? Todos estos sentimientos son los que tiene el maestro y lo expresa imagínense, el maestro está sentado analizando, reflexionando acerca de la sociedad y él llega a esta conclusión, por eso inicia así, nada tiene sentido, ¿no? Ningún sentido en absoluto. Entonces, como esto ya lo vimos un poco la clase pasada, no me detengo tanto en esto y ahora sí entramos en materia. Todos estos son sinónimos, ay, perdón, todos estos son sinónimos por los que ustedes pueden sustituir la palabra Hebel, ¿no? Que dice que aquí se traduce como nada tiene sentido, como vacío, ¿no? Como vacuo, nos ponía un hermano en el chat la vez pasada, como vapor, misterio, absurdo, ilusión, vanidad, porque la palabra tiene diferentes significados de acuerdo al contexto, pero aquí la mayoría de cosas son sin sentido, vacío, algo que denote frustración. Ahora sí, vamos a empezar con el versículo 3, hermanos, y aquí nos adentramos en lo que vamos a profundizar. Yo subtitulé esta parte del texto La maquinaria que no admite interferencia. Ahorita vamos a ver por qué. Y dice el versículo 3: ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Este es el primer tema y esta es la primera reflexión que el maestro quiere que tratemos. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Hay tres palabras claves aquí. Una es obtener, ¿no? Que viene del hebreo iterón, que quiere decir balance de resultados. Esto se usaba en contextos económicos, cuando había un negocio y hacían un corte para ver, vamos a ver cuáles fueron las ganancias y cuáles fueron las pérdidas. Ahí se usaba este término, iterón, que aquí se traduce como obtener, ¿no? Entonces, Cogelet quiere ver cuál es el resultado, qué obtengo, qué obtiene la gente
de tanto trabajar, ¿no? Sea bueno o sea malo, no importa el resultado, pero él quiere ver qué es lo que se obtiene. La palabra trabajar, este sí está muy interesante, o a mí me pareció así. La palabra trabajar viene del hebreo amal y significaba, eh, antes del exilio, significaba tragedia o tristeza o desgracia, pero después del exilio, como vimos la clase pasada, el trabajo a los que los griegos sometían a los judíos era un trabajo explotador, era un trabajo demandante, sin descanso. Utilizaban la palabra amal, que se había significado desgracia, ahora significaba trabajo, trabajo esclavizante. Tal eran las condiciones que tuvieron que cambiar la aplicación de esa palabra. Y la última palabra clave, perdón, que obtienen de tanto trabajar debajo del sol, eh, el sol era el símbolo del imperio greco-egipcio, ¿no? Acuérdense que decíamos que la dinastía ptolomaica tenía su capital en Alejandría, en Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el maestro está diciendo? ¿Qué tanto obtiene la gente cuál es su resultado final de ese trabajo esclavizante, ¿no? Bajo la mano de esta dinastía greco-egipcia, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos de tanto trabajar para ellos? Muchas veces involuntariamente. Y entonces, vamos a empezar, vamos a leer los versículos del 4 al 7. Aquí vamos a ver entonces qué es lo que obtiene. Vamos a ver qué es lo que él ve que obtiene la gente. Versículo 4. Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Y entonces empieza, fíjense cómo empieza a hablar de los seres humanos, pero empieza a hablar de ellos de manera sustituible y cambiante, ¿no? De hecho, lo generaliza, no dice el ser humano, dice las generaciones, ¿no? Saca el término humano, desde la forma de hablar, está deshumanizando, ¿sí? Y entonces dice generaciones y los pone en constante movimiento, van y vienen, ¿no? Y habla en términos banales, como si fueran cosas, ¿no? Como si fueran objetos. Pero la tierra nunca cambia. La tierra, las personas van y vienen, mueren y viven, mueren y nacen, pero la tierra permanece estática. Versículo 5: el sol sale y se pone, se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. Lo habíamos visto en la clase pasada, está hablando de ciclos, repeticiones. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente hacia el mar. Y entonces, fíjense cómo aquí les pongo una imagen porque era como ellos percibían que era la Tierra en ese momento. Ellos no tenían la visión del cosmos como nosotros la tenemos actualmente. Ellos tenían esta visión, ¿no? Para ellos así era la Tierra. Aquí se observa la Tierra y se observa cubierta, ¿no? Como con esta línea negra, es una cúpula, como si fuera una cúpula de cristal, de vidrio. Para ellos, así estaba cubierta la Tierra. Y dentro de esa cúpula estaba el Sol, estaba la Luna y estaban todas las estrellas. Ellos no sabían del espacio exterior, ¿no? Ellos no tenían el concepto de espacio como nosotros lo tenemos. Todo estaba, el Sol, la Luna, todo estaba dentro de la Tierra. Ellos así lo concebían. Y entonces la Tierra permanece estática, las generaciones vienen, pero la Tierra tiene ciclos que están en continuo movimiento, ¿no? No para de moverse. Lo hace, por eso le puse la máquina que no adquiere, no admite interferencia. Así como él ve el movimiento de trabajo, así como él ve el movimiento económico, déjeme utilizar la palabra, aunque no había esa concepción de esta palabra, así como él ve la industria, ¿no? La gente amanece, se va a trabajar, sale cuando anochece, viene a sus casas, duerme y se para el día siguiente y hace lo mismo. Todo el tiempo, todos los días porque no, la cultura egipcia no tenía dentro de sus costumbres religiosas un día de descanso, ¿no? Eso era de los judíos, pero bajo la influencia judía eso estaba perdiendo prioridades. Después Antíoco Epífanes lo llega a cancelar. Entonces, él ve la tierra como esto.
¿no? Una maquinaria de engranes moviéndose perfectamente, sin descanso, sin que necesite pararse, perfectamente sincronizada, y lo compara con el modelo económico de explotación, ¿no? De trabajo esclavizante al que lo someten los griegos. Por eso, si lo sacamos de contexto, decimos, pues, ¿qué tiene que ver el sol, la tierra, con la que pregunta, con el trabajo? ¿No? Cuando lo metemos en contexto, vemos, ok, la respuesta que obtiene el trabajo, primero le pregunta qué obtiene el trabajo y entonces él empieza a ver la forma en que es el trabajo y comparando la creación. Segundo punto que quiero destacar, si nosotros nos acordamos de Génesis 1, en Génesis 1 Dios hace y establece todo para el ser humano, coloca todos los objetos, hace y crea todos los objetos de la creación y al último al ser humano, ¿no? Y lo pone en la creación y le dice que él está a cargo y que fructifique y que gobierne sobre los animales, ¿no? Toda la creación es creada para el ser humano. Si se fijan, aquí no. Aquí la creación es la que está estable, aunque tiene sus ciclos, pero los seres humanos son los que pasan, los que mueren y nacen y siguen y ellos se siguen moviendo, ¿no? Son los seres humanos los que le sirven a la tierra, los que le sirven a la creación. Son un objeto más en la maquinaria en la que han convertido los griegos la creación a través del trabajo esclavizante. Así se siente el autor, ¿no? Así siente el sistema de trabajo, así es como ve que trabaja. Pasan, ellos, los griegos, deshumanizan, ¿no? A los judíos, son objetos de trabajo, son máquinas de producir, ¿no? Entonces, así se siente el autor, por eso lo expresa de esa manera. Aquí quiero hacer una pausa y ubicarlo en nuestro contexto, ¿no? Ojo, bueno, eso lo vamos a ver en el versículo 8, pero ¿cómo vemos nosotros nuestro sistema de vida, especialmente encaminado a la forma de trabajar, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cuánto tiempo al día trabajamos nosotros? ¿Con qué intención trabajamos nosotros? ¿Cómo son nuestras condiciones laborales, ¿no? Si nosotros somos trabajadores o si nosotros somos empleadores, ¿cómo son las condiciones de nuestros trabajadores, ¿no? ¿Cómo los tratamos? ¿Como meros objetos de producir? ¿Y cómo nos tratan nuestros empleadores a nosotros? ¿Cómo nos trata el sistema económico, ¿no? Como sociedad mexicana, ¿no? A nosotros? ¿Cómo están los salarios en nuestro país? Ahí podemos ver realmente cómo se percibe a las personas en ese sistema económico. Pero sigue intacta la pregunta del maestro, ¿no? ¿Qué se obtiene de trabajar así? Ojo, aquí no estamos satanizando el trabajo, hermanos, ni lo estamos viendo como castigo de Dios, ¿no? En Génesis 1, Dios pone al huerto, antes de la caída, Dios pone a Adán en el huerto y lo pone a trabajar. El trabajo no es, no es resultado del castigo, ¿no? Entonces aquí no lo estamos satanizando, estamos comparando la sociedad del maestro con nuestra sociedad en el aspecto laboral, que es lo que está hablando. Bueno, ¿qué obtiene? Versículo 8: todo es tan tedioso, imposible de describir, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Y entonces aquí ya empieza a hablar de los seres humanos en medio de esa maquinaria que no admite interferencia, que no se puede cambiar y dice, realmente todo resulta tedioso, ¿no? Esta forma de vida resulta tediosa, ¿no? Tanto, dice, usa recursos poéticos, ¿no? Como la hipérbole o la exageración. Es tan tediosa que resulta imposible de describir. Y hay otra cosa, aunque trabajemos y trabajemos, estamos insatisfechos, ¿no? No importa cuánto veamos, habla de la vista y del oído, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero estamos insatisfechos. Trabajamos y trabajamos, pero no estamos contentos. Los griegos dicen que el trabajar así nos va a llevar a la realización, pero en realidad no. No estamos contentos y no estamos satisfechos. Tal vez los demás sí, los otros que ostentan las riquezas que nos quitan por la cual nosotros trabajamos, ¿no? Pero nosotros, la mayoría de la sociedad, no. Estamos insatisfechos. Y aquí vuelvo a hacer en este ejercicio pastoral la comparación de nuestra sociedad. ¿Cuál es el mensaje eh, de nuestra sociedad, ¿no? En cuanto al
¿Cuál es la plenitud? ¿Podemos sentirnos realizados en las oportunidades de trabajo que tenemos? Hay gente que trabaja, trabaja, trabaja y aún así no le alcanza. Esas personas, tal vez nosotros entramos en ese rubro, ¿no? Esas personas pueden sentirse satisfechas. Esta sociedad de materialismo de compra, compra y compra y compra, pero siempre vas a seguir comprando porque nunca vas a estar satisfecho. Desde mi punto de vista, entra en el mismo parámetro de lo que está hablando el Cogelet. Hay insatisfacción. Esta idea que nos han vendido no es cierta. Repito, no estamos satanizando el trabajo porque es un medio de realización, ¿no? Lo vemos en Génesis, cuando Dios pone a Adán en el huerto y lo pone a trabajar, ¿no? Pero nuestro sistema laboral nos deja llegar a la satisfacción, ¿no? Muchas personas no trabajan en lo que quieren, sino en lo que pueden. Muchas personas no ganan lo que quieren, sino lo que pueden. Entonces, fíjense cómo podemos comparar tal vez nuestro sistema laboral, nuestro sistema económico, la realización personal que podemos alcanzar a través del trabajo, con lo que está viviendo el maestro, ¿no? En aquella sociedad. Y él no encuentra satisfacción. No sé si nosotros, o hablando de la sociedad en general, lo encontremos, lo ve sin sentido, ¿no? También aquí se puede aludir un poco a algunos escritores, esto cuando dice, no importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. Algunos autores apuntan a que si el escritor está criticando su fe, ¿no? Porque no había el hecho de que esté insatisfecho, está hablando del trabajo, pero quiere decir que todo lo que tiene alrededor tampoco lo satisfacen. Y en el ámbito judío, algo importante y un pilar para su vida era el aspecto religioso. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los maestros que tienen que cumplir con esa labor de consolación, de aliento y esperanza al pueblo? Aquí al menos al Cogelet no le está funcionando y ve que a la sociedad no le funcionan. También está fallando, ¿no? Este aspecto religioso, estos profetas que no hay en ese tiempo, ¿no? Estos sacerdotes están fallando en eso. Y entonces eso me lleva a comparar nuestra situación de nuestras iglesias en la sociedad en las que vivimos, ¿no? ¿Qué ofrecemos a la sociedad que le pueda ayudar a estas situaciones de insatisfacción, a estas situaciones de pobreza, a estas situaciones de hartazgo, a estas situaciones de abandono, a estas situaciones desfavorables, ¿no? ¿Qué ofrecen las iglesias a eso? Porque no quiere decir que en el tiempo del maestro el sistema religioso no estuviera funcionando, por supuesto que sí, pero no obtenía resultados. ¿Y qué pasa en nuestro contexto, en nuestras comunidades, ¿sí? O en las comunidades cristianas en general? ¿Qué pasa? ¿Por qué los números disminuyen, ¿no? Pasó algo curioso después de la pandemia. En muchas iglesias el número de asistentes disminuyó. Eso quiere decir que esas personas, al estar aisladas de su iglesia, se dieron cuenta que no hacían ninguna diferencia en la sociedad, o al menos en su vida. Y dijeron, pues ya no la necesito, ¿no? ¿Para qué regreso? Hay otras en las que a lo mejor sí sirvió, ¿no? Y aumentó. Pero en general, al menos en nuestras comunidades cristianas, en nuestra denominación, los números no tienden, ¿no? A la alza como antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestros mensajes, ¿no? Con lo que ofrecemos como mensaje de Dios a la sociedad que está sufriendo y está padeciendo esto? Y nosotros mismos dentro de esa sociedad, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la sociedad como a la sociedad, el mundo y nosotros acá. No, nosotros estamos insertados ahí. Nos diferencian valores, nos diferencian principios, pero estamos insertados y padecemos absolutamente lo mismo. Nuestra hermana Rebeca dice, la frustración nos acerca a la amargura en el chat. Ok, entonces vamos a seguir leyendo, todavía no acaba el Cogelet acerca de su disertación. Critica la sabiduría tradicional en el sentido de que la palabra apropiada para la ocasión no se da. Los versículos más adelante habla de esto, ahorita no tanto, pero vamos a ver que, por ejemplo, en Proverbios, ¿no? Los amigos de Job también, ¿no? Salmos, dicen, son optimistas en qué sentido esos libros, que no quiero decir que estén mal, solo quiero hacer una comparación con el pensamiento de este libro. Dicen, busca la sabiduría, ¿no? Y ella te engrandecerá.
ante todo adquiere conocimiento, ¿no? Sobre la plata desea la sabiduría y te va a ir bien, ¿no? Es lo que dice Proverbios. Pero aquí el maestro está viendo que pues, no es así, ¿no? Al menos en la sociedad donde él vive, la sabiduría no le alcanza, ¿no? Entonces, fíjense cómo está criticando su propio sistema de creencias, hermano, su propia fe, ¿no? La está criticando, ¿no? A tal grado llega su frustración. La fe me dice lo que me ha enseñado, que tengo que hacer esto, ¿no? Buscar la sabiduría, pero no me está sirviendo de nada en esta sociedad en donde estoy viviendo. Necesito algo más. Necesito otra respuesta. La sabiduría no me es suficiente en esta situación. Necesito otra respuesta por parte de Dios. Irónicamente, esa respuesta la escribe el autor en este mismo libro y nos la está dando a nosotros, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es esa respuesta, ¿no? Pero fíjense cómo realmente conmueve, ¿no? Sus mismos cimientos de fe dicen, no, no es suficiente. Ya habíamos mencionado la vez pasada, las esperanzas mesiánicas no le funcionaban, no le daban esperanza, ¿no? Los recuerdos del éxodo, ¿no? De la liberación de Egipto, pues no le funcionaba porque no había manera de que fuera a cambiar la situación en donde está. Los judíos no tenían un ejército para poder liberarse, ¿no? Al menos en ese momento de los griegos, ¿no? Más adelante se da con la revolución de los macabeos, pero en ese momento del autor, no, no se puede. Faltarían más o menos como unos 70 100 años para esa revolución, ¿no? En el momento de que estaba escribiendo este autor, no se da, ¿no? Entonces está como sin salida, encerrado. Comenta aquí un hermano en el chat, el autor nos muestra que la vida carece de sentido cuando se vive únicamente para lo material y nos hace meditar en que hay un propósito eterno más allá de lo visible, ¿no? Exacto, viven en una sociedad materialista, no por iniciativa propia muchas veces, ¿no? Los obligaban, pero no tienen un sentido y no tienen un propósito, viven como máquinas. Pasemos al siguiente versículo, versículo 9, dice, la historia no hace más que repetirse, ¿no? Ya todo se hizo antes. No hay nada relevante, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, eso es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Eh, para el autor no hay esperanzas de que nada vaya a cambiar. Por eso dice, no hay nada nuevo. Todo va a seguir igual. Todo, va a seguir este momento de explotación, de insatisfacción, sin objetivos, sin poder realizarme, sin ser pleno, sin nada, ¿no? No solo yo, sino toda la sociedad. Esto va a seguir así. Entonces, eh, ¿qué podemos? Bueno, no, versículo 11. Entonces, quiero que, no, déjenme ver si viene en la siguiente diapositiva. Ah, no, esta está la otra. Esto es lo que ve el Cogelet, monotonía, rutinario, cíclico. Seguramente todos hemos tenido un trabajo y los que no, qué afortunados, todos hemos tenido un trabajo alguna vez, ¿no? A lo mejor de más jóvenes que nos fastidiaba, ¿no? Y que tenemos que hacerlo por necesidad o porque no había de otra, ¿no? Así están ellos, así están en ellos, fastidiados, sin poder realizarse, sin motivación, ¿no? Monótonos, todos los días es lo mismo y parece que nunca va a cambiar, ¿no? Así ve el trabajo. O a lo mejor es la situación que, espero que no, pero es la situación que estamos viviendo. Dice, versículo 11, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Por ejemplo, muchas veces el salmista recuerda eventos pasados de la nación de Israel para buscar motivación y seguir adelante y que no se derrumbe su vida y que no se derrumbe su fe, ¿no? A veces recuerda los hechos poderosos de Dios a nivel nacional y a veces los recuerda personales, ¿no? A veces recuerda cuando Dios lo libró a él de sus enemigos o lo libró de una enfermedad. Hay infinidad de salmos así y se aferra a ellos y hay esperanza, pero aquí no. Por eso dicen, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado. Sí lo recuerdan, ¿no? Pero lo que dice es que no hay motivación en ello. Está lejano, sucedió hace mucho tiempo y no nos sirve para nosotros ahora. Y las futuras generaciones tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Esta es, quiero ver como respondiendo la pregunta, ¿no? Del Cogelet. Eh, Estos son los 11 versículos del poema. Este es un poema en el que expresa la frustración del autor y dice,
En el versículo 4, la primera parte, se observa un movimiento cíclico de la vida de los seres humanos, lo que veíamos, ¿no? Las generaciones van y vienen, van y vienen, van y vienen. En la segunda parte del versículo 4, la tierra permanece. Como no hay manera de que vaya a cambiar eso. La tierra permanece, así como ve firme la tierra, ve el sistema de trabajo esclavizante, el Cogelet, no hay manera de que eso vaya a cambiar. Nosotros vamos a ir a venir, pero esto no va a cambiar. Así lo ve él, ¿no? Versículos 5 al 7 corresponde a las actividades de la creación, el sol, el viento, el agua, movimiento cíclico de la naturaleza, ¿no? La naturaleza parece que está en simetría con este movimiento de trabajo esclavizante al que estamos sometidos, ¿no? Así también ve la creación, ¿no? De esa misma manera. En el versículo 8, ¿cuál es el resultado? Pues la insatisfacción, ¿no? Para el Cogelet, ¿qué obtiene la gente de tanto que trabajo bajo el sol? Pura insatisfacción, frustración. Eso es lo que obtiene. Ni siquiera es, bueno, no obtengo nada, ¿no? Está bien, no, pero ni siquiera es eso, sino que el balance resulta negativo. No solo no obtengo nada bueno, no solo quedo, hablando en términos de negocios, tablas, no, sino que obtengo números rojos, obtengo insatisfacción, la ganancia, bueno, más bien no es ganancia, ¿no? El balance es malo, hay pérdidas, ¿no? Entonces, versículo 9 y 10 subrayan la permanencia de lo mismo en todos los tiempos. Eso no va a acabar, ¿no? Y el versículo 11 el olvido de la memoria de lo pasado y de lo futuro en todas las generaciones. Entonces, hermanos, esa es la respuesta a esa pregunta que hace el Cogelet, ¿no? Insatisfacción de tanto trabajar, se obtienen resultados negativos. Repito, bajo las condiciones de su sociedad. La cuestión es nosotros, bajo nuestras condiciones, ¿qué obtenemos de todo lo que hacemos, ¿no? De todo nuestro balance? Él se sienta a reflexionar y dice, ¿qué obtengo, no? Nosotros, ¿qué obtenemos nosotros? Eso es lo importante. ¿Qué obtengo yo de todo lo que hago ahorita que estoy vivo, que estoy en este lugar, que estoy en este mundo y que estoy aquí, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo de lo que hago? Espero que nuestra respuesta no sea la misma, ¿no? Del autor, pero sí lo es. Más adelante vamos a ver qué se puede hacer, porque acuérdense que lo que está haciendo el autor es buscar salidas, ¿no? Habíamos dicho que este es un libro, aunque no lo parezca ahorita, pero este es un libro de resistencia, ¿no? Entonces, lo que él está haciendo, lo que él va a hacer es buscar salidas a estas situaciones. Y hasta aquí termina la primera parte que vamos a analizar del capítulo 1, hermanos. No sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran anotar o decir. Pero no vayan a estar llorando, hermanos, porque yo me identifiqué con el autor, espero que no. Pero si no, para eso, si estamos así, para esto es este curso, hermanos. Finalmente, para eso es este curso, ¿no? Ok, vamos a pasar al siguiente punto. En el siguiente punto, lo que hace el autor dice, a ver, mis maestros, ¿no? Sacerdotes, los escribas, los mismos textos bueno, es que en aquel tiempo no se conocía como Antiguo Testamento, los mismos textos bíblicos me dicen, o la respuesta de los ancianos es la sabiduría. La sabiduría me puede ayudar. Él va a tratar de ver cómo la sabiduría le puede dar la salida a esta situación. Y entonces empezamos con el versículo 12. Dice así, el versículo va, este es del versículo 12 al 18, que es el último versículo del capítulo 1. Y dice entonces, yo, el maestro, fíjense aquí cómo utiliza artículo, ¿no? Aquí lo utiliza como un título. Fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Entonces aquí habíamos dicho que el hecho de que se denominara rey le da la autoridad para enseñar y muestra que tiene el poder para poder hacer lo que quiera. Él que fue rey, o que, bueno, ya vimos en la clase pasada que lo más probable es que no fue rey, pero retoma estas palabras de algún rey. Ese rey del cual nos va a hablar aquí el maestro tiene el poder para hacer lo que quiera, ¿no? Un rey puede hacer lo que quiera. Entonces dice, con todos esos recursos que tiene el rey, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo.
Y adelanta un poco su conclusión. Aquí es lo que decíamos. Entonces dice, voy a ver los ancianos dicen que la sabiduría y el entendimiento es lo que va a mejorar la vida y es la salida a todo, es lo más importante y me va a traer riquezas y paz, ¿no? Lo que dicen los proverbios. Y nos adelanta un poco el resultado. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Al final, sus resultados, que ya le está adelantando un poco, es que el entendimiento y la sabiduría no le va a servir para salir de la situación en la que está él y su sociedad. ¿Y por qué? Eso es lo que había dicho al principio, es y lo digo en el buen sentido, es una crítica a su fe, ¿no? ¿Crítica en qué sentido? En que dice, a ver, me han enseñado esto, voy a aplicarlo a esto y ya vi que no funciona, ¿no? Lo hace de manera objetiva, no es una fe ingenua, ¿no? La pone a prueba. Y entonces ve que no hay resultado. Y esto me llama la atención. Descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. En aquella época se creía que todo, absolutamente todo venía de Dios. Cosas buenas, por supuesto, pero también las cosas malas. Por eso vemos que otro libro, ¿no? Que se escribe más o menos, bueno, un poquito antes, que es el libro de Job, le dice Job a su esposa, ¿obtendremos de Dios nada más lo bueno y no lo malo también? Porque en aquel tiempo se creía que todo, sean cosas buenas o sean cosas malas, provienen de Dios. Entonces, para el Cogelet, para el maestro, el que estuvieran en esa situación trágica, así la menciona, viene de parte de Dios. Dios nos permite que estemos sometidos a esta situación en la que estamos viviendo, en esta sociedad injusta, ¿no? De la que no podemos salir, ni podemos cambiar el sistema, ni se puede interferir. Y hasta que incluso la creación está confabulado con esto, ¿no? Entonces, para él viene de parte de Dios. Por eso aquí les digo, entonces, no solo es una crisis laboral, también es y en esa forma de realización humana, sino también es una crisis de fe, ¿no? Para el predicador. ¿Cuántas veces hemos aplicado nosotros cuestiones de la fe a nuestra vida que no salen como nos habían dicho que tenían que salir? Y entonces, eso crea un choque, ¿no? En nosotros. ¿Por qué si Dios dice esto y hago esto, no pasa esto, sino pasa lo contrario? Y a lo mejor pensamos como el maestro, ¿no? Pues es que Dios quiere que esté así, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Y muchas veces nuestra respuesta es, pues Dios en su infinita sabiduría lo sabe, yo no lo sé. Pero hasta donde yo examino, ya no me estoy metiendo en otros términos, pero hasta donde yo examino, la voluntad de Jesús no es mala, ni que nos pasen cosas malas, sino buenas, ¿no? El mismo Jesús, ¿no? Las situaciones que Jesús, si queremos ver cómo es Dios, nos fijamos en Jesús. Jesús es Dios encarnado, no trae situaciones malas a las personas, ¿no? Al contrario, los saca de sus situaciones malas, ¿no? Es el más grande reflejo divino, ¿no? Está en Jesús. Y no trae situaciones malas a la humanidad, al contrario, trae situaciones buenas, ¿no? Lo ayuda lo ayuda en las situaciones malas, ¿no? Pero Jesús no trae las situaciones malas, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos a esa misma conclusión del maestro, ¿no? Pues estoy así porque Dios lo quiso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Él lo sabe en su infinita sabiduría. Pero yo, al menos yo, no sé si ustedes comparten esa percepción, yo percibo que pues Dios no quiere las cosas malas para nosotros, ¿no? Aprovecha las situaciones malas para construir carácter, pero no nos las da las situaciones malas, ¿no? Por ejemplo, Dios no le dijo a sus hermanos, entreguen a José como esclavo, ¿no? Pero aprovechó Dios que José estaba como esclavo para que llegara a la casa del faraón y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Que trae de bendición para aquella tierra y que trae bendición para su familia y después para el pueblo de Israel, ¿no? Dios no le deseó eso a José ni lo orilló a eso, pero aprovechó esas situaciones, ¿no? Pero aquí él no, aquí el autor cae para mí Dios nos puso en esta existencia trágica, ¿no? Él quiere que vivamos así. Y aquí hay algo curioso. Cuando menciona o escribe aquí la palabra, o sí, cuando escribe Dios, ustedes saben, recuerden que en el Antiguo Testamento hay dos principales formas en las que se escribe la palabra Dios, ¿no? Una es Elohim, como está escrito aquí, y la otra es Yahvé, ¿no? Son las dos principales.
Y aquí en el texto hebreo pronto descubrí que no pone Yahvé, pone Elohim, ¿no? Lo cual es curioso porque Yahvé es la historia, híjole, aquí se me fue un error de dedo, en lugar de una L puse esta corcheta. Yahvé es el Dios de la historia de la liberación hebrea, ¿no? De hecho, es el nombre que le dice a los hebreos cuando los saca, ¿no? Los libera de Egipto. Es como lo conocen ya, ¿no? Como Yahvé, es el Dios de la liberación. Y aquí en su escrito, el autor no lo llama Yahvé. Dice, por lo tanto, descubrí que Elohim, ¿no? Para él no está actuando ahí Dios, que los da esa situación trágica que están viviendo. Dios no está actuando como ese Dios liberador, ¿no? Con su nombre de Yahvé, ¿no? Por eso no lo pone como Yahvé, lo pone como Elohim, ¿no? Una crisis de fe que está enfrentando también el autor entra en una crisis de fe por la situación desesperante en la que está. Versículo 14. Observé, déjenme ver la hora, ok. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento, ¿no? Entonces, la palabra, la palabra que quiero resaltar aquí, que es perseguir, ¿no? La palabra hebrea es Ruth, que, no Ruth, Ruth, que quiere decir pastor, ¿no? O se traduce muchas veces como pastor. Y lo que él quiere decir es que todo lo que ocurre bajo el sol es como pastorear el viento, ¿no? La figura del pastor, conocida en el Antiguo Testamento, ¿no? Por el pueblo judío, pues el pastor sí perseguía sus ovejas, las dirigía y las ovejas las obedecían, ¿no? Pero para él es como pastorear el viento, no puedo controlar al viento, no le puedo decir hacia dónde vaya y hacia dónde regrese, ¿no? De dónde sople y a dónde venga, ¿no? Nunca va a cortar su ciclo, ¿no? Que vimos al principio del poema, al principio del capítulo, entonces es inútil, ¿no? Nada tiene sentido. Buscarle, lo que está diciendo es buscarle sentido a lo que está pasando, encontrar una razón en lo que está pasando, es como querer pastorear el viento. Es imposible. No encuentro, ¿no? Una explicación a lo que está pasando o una salida a lo que está sucediendo. Versículo 15. Lo que está mal, y aquí inserta un proverbio, lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Y yo aquí puse un refrán, ¿no? Que sería de nuestro contexto. Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, ¿no? O aquí le puse su tronco jamás endereza, ¿no? Eso quiere decir que no hay nada, no importa lo que hagas, lo que está mal siempre va a estar mal, no se puede corregir. Y él entonces ve que lo que les está sucediendo otra vez no va a cambiar. Sí, eso está mal, lo que estamos viviendo está mal, pero como es un destino trágico que Dios puso sobre nosotros, no se puede cambiar. Y aquí empezamos a ver un poco de madurez en el pensamiento del autor, porque lo que está haciendo es empieza a aceptar la situación, ¿no? Aunque no le encuentre explicación, pero dice, bueno, ya sé que esto no va a cambiar. Empieza la resignación, ¿no? Entonces, es ese sentido de madurez. Tal vez empieza renegando, es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué está esta situación? No es justo, no se puede, no debe ser así, no debería. Y ahora llega al, ok, ya entendí algo, no va a cambiar. Así es y no va a cambiar. Empieza aceptando su condición. Si se fijan, eso ya habla un poco de que lo está viendo con cierta madurez, con otros ojos, ¿no? Eh, Fíjense cómo vemos una persona, seguro nos identificamos como él, ¿no? Que pasa situaciones difíciles y está discutiendo y está en ese proceso de que está peleando y llega un momento en que dice, bueno, pues así está, bueno, ya qué hago, ¿no? Así está, esto no va a cambiar, no está en mis manos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Ya sé que no va a cambiar. Si se puede plantear una nueva perspectiva, ya sé que no va a cambiar, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Si no lo puedo cambiar, ¿qué puedo hacer? Versículo 16. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos, ¿no? Ahora trata de fundamentarse en los recursos que tiene para ver qué puede hacer, ¿no?
lo mío, yo soy más sabio que todos, ¿no? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, ¿no? Entonces, ok, la sabiduría no me puede sacar de esta situación, ahora voy a explorar la insensatez y la locura. Si esto no tiene sentido, voy a tratarle de encontrar un sentido en el sinsentido, ¿no? Voy a tratar de analizarlo desde la locura, desde la insensatez, que de esto va a hablar el capítulo 2. Aquí no lo vamos a retomar mucho, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como, otra vez, es como perseguir el viento, ¿no? Ahora ya no pone pastorear el viento, es como correr tras el viento, ¿no? Correr en círculos, participar de lo mismo, nunca va a acabar. Fíjense, otra vez vuelve a buscar otra solución y no le encuentra sentido. Sí, fíjense cómo es una persona que está en problemas, ¿no? Va de aquí para allá, piensa esto, luego lo acepta, luego dice, tal vez hay esta solución, no la hay. Vuelvo a caer en lo mismo. Último versículo, hermanos. Cuánta sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Por qué concluye que en ese caso que él está viviendo la sabiduría trae más dolor? Porque él, mientras más analiza, se da cuenta de que no lo puede cambiar, se da cuenta de que aparentemente no hay salida y entonces eso le trae dolor. El conocer la situación en la que estoy, el ser más sabio que todos, me hace ser más consciente de la situación, me hace ver que los resultados no son buenos y que parece que no va a cambiar y eso me trae más dolor, ¿no? Entonces, fíjense cómo él, vimos que voy a aplicar la sabiduría para ver cómo puedo salir de esto. No, pues no hay manera. Al contrario, lejos la sabiduría de traerme provecho, me trajo dolor y desconsuelo. Entonces, ve su situación laboral, ve cómo no va a cambiar la esclavitud, el trabajo esclavizante, se debate, ¿no? Trata de buscar una salida por medio de la sabiduría. En el capítulo 2 a través de los placeres, de la locura y de la insensatez, pero se da cuenta de que no hay salida, ¿no? Y eso le hace que le duela más, ¿no? Él sabe la sabiduría. La conclusión de aquí es, la sabiduría en lugar de darme una solución, me abrió más los ojos y hizo y me di cuenta de la situación y entonces trajo más dolor a mi vida. Conclusiones, hermanos. Eh, Independientemente de las conclusiones que ustedes vayan a sacar de lo que acabamos de leer, que acabamos de estudiar. El autor se sienta a examinar su vida con respecto a lo que está viviendo la sociedad, aunque él tiene aparentemente una situación privilegiada, ¿no? Porque él, piensen de esta manera, cuando nosotros estamos sumergidos en el problema, no tenemos una distancia crítica para observar bien el problema. Estamos metidos en la emocionalidad del problema y de las situaciones, ¿no? Él tiene cierta situación de privilegio que puede alejarse de los padecimientos y puede ver cómo actúa la sociedad y cómo actúan las personas, ¿no? Y entonces, pero no se estanca en mi situación es privilegiada y no me importan los demás, sino trata de ver qué puede hacer, ¿no? Primero esclareciendo la situación y qué puede hacer para los demás. Y se concientiza de que es doloroso lo que están viviendo, ¿no? Primero, ¿no? Aunque él está en medio de la situación y está sufriendo, ve que hay otros que sufren más, ¿no? No deja de tener un corazón piadoso y amoroso hacia los demás, ¿no? Cosa que nos debe también guiar a nosotros, ¿no? En medio de las situaciones que estamos viviendo, en medio de las crisis, en medio de situaciones problemáticas que no dependen de nosotros y que no podemos salir, hay personas que le están pasando peor, ¿no? Que nosotros, ¿no? Siempre hay alguien mejor que nosotros, siempre hay alguien peor que nosotros. La obligación de cuando estamos mejor que otros es ver en qué podemos ayudar a los que están peor que nosotros. Esa es la obligación, ¿no? Él lo está haciendo, ¿no? A su manera, ¿no? Como habíamos dicho en la clase pasada, trata de difundir este pensamiento
para que aquellas personas que lleguen a puestos de poder no participen de la misma maquinaria, ¿no? De corrupción, de injusticias, de trabajo esclavizante y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, no solo está siendo un intelectualoide, ¿no? Y llegando a conclusiones, ¿no? Sino busca un provecho para él y para los demás también. Segundo, cuestiona sus propias herramientas desde el punto de vista de la fe, ¿no? Ah, pues la sabiduría me sirve, voy a ver, pues no, siempre no, pero no se queda ahí estancado, ¿no? Acepta la realidad. No me sirve esto que me habían enseñado y estas herramientas de la fe para esta situación. Ya sé que no me sirve, ¿no? Pero sigue buscando, ¿no? No reniega, no bueno, sí, a veces reniega, lo vamos a ver más adelante, pero no se vence, no se queda estancado, no dice esto ya no sirve para nada, no se conforma con la situación en la que está, ¿no? Aunque sabe, yo no la puedo cambiar, pero debe haber algo más que que pueda hacer, ¿no? Para esto, al menos para encontrar cierta plenitud en esta situación desgarradora que estamos viviendo, no solo yo, sino toda mi sociedad, ¿no? Y eso nos invita a, aunque la situación no se pueda cambiar, siempre hay algo que nos puede traer plenitud, siempre hay motivos, siempre hay eh, situaciones en las que podemos realizarnos, ¿no? Aún nos vemos cuáles se encuentra el maestro, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero siempre hay motivos para salir adelante, o como diría la frase trillada, siempre hay esperanzas. Para mí, en ese sentido pastoral, eso es lo que yo concluyo, lo que podemos sacar de esta situación de el Eclesiastés, hermanos, en este capítulo 1. Por supuesto, ustedes chéquenlo, analícenlo, medítenlo, ¿no? Y lleguen a sus propias conclusiones, comparen sus vidas y sus reflexiones con las de este maestro, con ustedes acerca de su fe, acerca de su vida. Algunas veces las herramientas de la fe que tienen no les han servido para las situaciones que están viviendo. ¿Qué hay que hacer? Buscar unas nuevas herramientas desde la fe, ¿no? Desde el texto bíblico, desde la oración, desde la alabanza, desde la comunión con los hermanos, ¿no? Entonces, esa es la tarea que yo les dejo, si quieren hacerla, para reflexión, ¿no? Traten de ver en qué situaciones se pueden identificar con el autor, ¿no? Y qué podrían hacer ustedes. ¿Qué harían si fueran el autor? Lo vamos a ver en las subsiguientes clases. ¿Qué harían ustedes en su situación? Entonces, déjenme, cierro la pantalla. Hermanos, espero que esta clase haya sido más ligera y no haya sido con tantos conceptos ni tan pesada como la otra. En cuanto me pasen a mí la grabación, yo la subo otra vez. En cuanto me la pasen, yo la subo al grupo, ¿no? Para que ustedes, si gustan, la puedan repasar y la puedan escuchar. Abro micrófonos, hermanos. ¿Cómo ven esta parte? ¿Qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? ¿Concuerdan? ¿No concuerdan? ¿Se identifican? ¿No se identifican? Adelante, Alfonso. Paz, hermanos, paz, Iván. Bueno, yo lo que veía aquí en este capítulo, veo que si era un hombre tan sabio que decía que todo es cíclico en el comportamiento humano, ¿no? Viendo desde dónde lo está escribiendo, ya ellos salieron del exilio, pensaron que Ciro, como le llamó Dios en Isaías, que era su ungido, que los iba a liberar, Ciro el persa, pues no les dio esa libertad tan esperada, pero llega Alejandro, que se llama a sí mismo Salvador, y lo ven con esa esperanza también liberadora, y resulta que tampoco. Entonces, yo veo lo que él está experimentando de estas esperanzas y desengaños de haber puesto esperanza en un sistema o en un líder, y no la encuentra. Y lo mismo se nos sucede a veces. Pensamos, es que cuando llegue tal partido, tal líder, o cuando llegue esta persona, va a volver a ser grande este país, en fin, y no sucede. Y al contrario, parece que va ganando pues ese trabajo esclavizante, ¿no? Donde unos cuantos pues prosperan, trabajos repetitivos, no poco satisfactorios. Digo, parece que este hombre pudo haber vivido en nuestros tiempos. Digo, eso es bien interesante.
Gracias, Alfonso. Eso nos muestra otra cosa, que pues, no hemos avanzado nada, ¿no? Si este hombre pudo vivir en nuestros tiempos, es que al menos en esa parte de la sociedad no hemos avanzado mucho, ¿no? Sí, Cristian. Adelante, Cristian. Pasa vos, hermanos. Este, desde que estás leyendo el texto, y ya lo había leído antes, no dejo de relacionarlo con dos libros. Bueno, uno es un tratado filosófico de Albert Camus, de la teoría del absurdo y y el mito del Sísifo. Y la otra es el libro de Víctor Frank, el de El hombre en busca del sentido. Este, y pues está en esta parte que les decía a ustedes, pues viene a ser esa parte, ¿no? De no tiene sentido. Haga como lo plantea, ¿no? Como va planteando todo, nada tiene sentido. Mm, y bueno, no sé si eso ya va a ir más adelante, pero así es una pregunta que pensaba, pues lo único que tiene sentido, pues es, eh, según Víctor Frank, es el sacrificio, o sea, es decir, el amor, o sea, este, la caridad, la entrega de uno o del ser, porque ni siquiera es lo que puedas hacer, sino el ser, entregarte, entregarlo a los demás. Este, porque de ahí en fuera cualquier cosa este, se puede sustituir, nada vale, excepto lo único que está en ti y lo único que está en mí. Lo que me hace único, que es mi ser, es lo único que vale la pena. Pero de ahí en fuera nada. Lo que saboreas, lo que te desagrada, tampoco, o sea, todo es pasajero. Entonces es como que, así el principio del libro es como que te va derrumbando todo, ¿no? Te va desboronando todo, todos los conceptos que puedas tener. Y quizás más adelante encontremos esa parte, ¿no? De lo que sí vale la pena. Ok. Eso es todo lo que quiero decir, hermano. Gracias, Cristian. Esta respuesta, ¿no? El amor sacrificial, la entrega del mismo ser por los demás, es una opción, ¿no? Vamos a ver si coincide con la que da el mismo autor, el mismo Eclesiastés, con el que da más adelante, ¿no? Si coincide con esa alternativa. Que no quiere decir que si no coincide, no quiere decir que no esté mal, o perdón, que esté mal, ¿no? O que no, no, no. Pero vamos a ver si coincide con esa misma salida, ¿no? Sí, hermana Margarita, adelante. Hermano, yo quiero decirle mi opinión. Parece ser como, bueno, porque yo lo he vivido, es un momento de depresión en el que está el que lo escribe, porque no, todo está oscuro, no lo ve nada bien, y como decía el hermano anterior, su vida no tiene sentido. Yo me llegué a preguntar, bueno, ¿para qué nacemos si nos vamos a morir? ¿Para qué amamos si vamos a desprendernos de esto? O sea, yo viví una situación de depresión así, o sea, en la que yo decía, no tiene sentido la vida, o sea, no entiendo por qué Dios me trajo al mundo si me voy a morir, o por qué me dio a mi hermana si se iba a morir, o sea, esa fue una depresión, por eso yo digo que esta persona pues estaba en total depresión y no encontraba sentido a su vida. Ya no le digo después, posteriormente, ya cómo salí de esa situación, ¿verdad? Porque ya vamos a ir avanzando, pero, o sea, como dice el hermano, o sea, Víctor Frank habla de todo lo que vivió ahí cuando estuvo preso entre los hornos de los judíos que mataron, ¿verdad?
Por eso nada más hago el comentario hasta ahí, hermano. Porque yo creo que la solución la vamos a tener más adelante, cuando ya encontramos un sentido a nuestra vida. Ok. Gracias, hermana. Me gusta algo de su aportación, hermana. Esa parte en la que se identifica, ¿no? Con lo que está diciendo el personaje, con lo que está, o la persona, ¿no? Al decir personaje no quiere decir que sea alguien ficticio, ¿no? Esa identificación que usted te está haciendo que nos lleva a apropiarnos del texto bíblico, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, hermana. Y sí, no se preocupe, no todas las clases van a terminar así grises como esta. Ya, de hecho, el siguiente capítulo ya nos empieza a dar salidas, ¿no? El propio Eclesiastés, pero no sé qué, hermano, va a estar bien depresivo el curso, no, hermanos. Piénsenlo, no sé si a mí me gustan las películas de los Avengers, piénsenlo así, ¿no? Como la película donde Infinity War, donde desaparece todos, ¿no? Mueren la mitad de ellos cuando Thanos chasquea el dedo, y esa película acaba siendo como que, híjole, perdieron los buenos, ¿no? Entonces piensen así como que es la primera parte, parece que vamos a perder, pero ya después ganan los buenos, no se preocupen. Tengan paciencia. La siguiente clase ya vemos a ver que el autor empieza a ver salidas, ¿no? Empieza a dar propuestas de salidas a esta situación. Sí, Nelly, adelante. Estamos, hermanos, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Yo creo que es un proceso de la vida lo que nos relata Eclesiastés. Yo creo que muchos de nosotros, como bien dice la hermana, nos identificamos, incluso tú. Hay procesos en nuestra vida en los que nos identificamos, y hay momentos en nuestra vida en que también podemos pasar por situaciones difíciles o conflictuantes. Incluso hay un filósofo que también lo llega a decir, ¿no? Solo sé que no sé nada. Entonces, es un proceso que todos debemos de pasar, debemos entenderlo. Me sorprende que siendo, bueno, dando la idea de que es Salomón, que un hombre tan sabio que él que pidió la sabiduría, haya llegado también a este punto, lo cual demuestra que es humano totalmente como cualquiera de nosotros, y que de la misma manera como tú dices, pasamos por momentos de diferentes tonos, a veces son tonos claros, a veces son tonos grises, pero finalmente todos tenemos esa responsabilidad, más habiendo conociendo al Padre Todopoderoso, de salir de toda situación, porque al final de cuentas esa es su labor de él. Y yo creo que ahí radica mucho de este proceso que esta persona vivió, y que está escrito en Eclesiastes. No, no, no cargar con todo, porque no con todo se puede, ¿no? Y justamente por eso está Dios. Y a veces creo que nos olvidamos de eso, creemos que podemos con todo, y que tenemos responsabilidad por todos, y la realidad es que tampoco es así. Y hay veces hay que sentarnos también en esa situación de entender que no todo nos corresponde, y que hay que voltear a ver a Dios y acordarse de que Él es el Todopoderoso justamente, y que gracias a este tipo de libros es que podemos entender que no estamos mal en el proceso de crecimiento hacia lo que es el entendimiento de Dios, y acercarnos más a Él. Básicamente esa era mi aportación. Muchas gracias, Nelly, por aportarnos tus conclusiones. Gracias, Nelly. William, brother, adelante. Gusto en verte. Igual, Iván, paz a todos. Oye, pues buenísimo, el Eclesiastés es de los libros más bonitos que tiene la Biblia. Pues para las diferentes, pues no sé, diferentes procesos en el que estamos los creyentes. Es de mis favoritos y de los que más alicientes me da el Eclesiastés. De repente nos hemos acostumbrado a creer que el Evangelio es todo color de rosa, y pues la verdad no es color de rosa el Evangelio, ¿no? Pero bueno, me- eh, Iván, me da la impresión que Eclesiastés quiere sacar de la jugada a Dios, donde dice que hay cosas que pasan debajo del sol, que sale el sol, se pone el sol, como que está marcando los límites. No sé, siento que está hablando de lo que pasa aquí en lo terreno,
y como que nos dice, vamos a sacar a Dios aquí de la jugada, hay cosas que le pasan al hombre y luego el verso 13 es buenísimo. Mi versión dice, una dura tarea ha dado Dios a los hombres, como diciendo, ah, vaya Dios en el que estamos creyendo, ¿no? Mejor nos arreglamos nosotros y dejemos a Dios, Él hace lo que le parece, lo que le parece bien, y pues nosotros vamos a tratar de buscar alguna salida, vamos a tratar de entender las cosas, ¿no? Sacar nuestras propias conclusiones. Y entonces nos pone a pensar Eclesiastés. Por eso es de mis favoritos. No, no sé, me da esa impresión, Iván. Mira, en específico, esa frase de debajo del sol es un recurso literario que se ocupaba en esa época, ¿no? Aparece en la epopeya de Gilgamesh, aparece esa frase, debajo del sol. También lo utiliza Eurípides y Homero, también lo utilizan esa frase, ¿no? Debajo del sol. En algunas inscripciones fúnebres en Fenicia también se encuentra la misma frase, ¿no? Debajo del sol. Entonces, es un recurso literario común de aquella época. Pero no sé si se trata de sacar de la ecuación a Dios o más bien no puede entender cómo Dios permite que pase eso, ¿no? Entonces dice, el Eclesiastés está haciendo, desde mi punto de vista, brother, un poco lo que hace Job. Tiene que reestructurar su fe, ¿no? Porque Job dice, para mí así no funciona la fe, pero está pasando. A ver, tengo que reestructurar mi fe. Y lo mismo dice él, a ver, ¿por qué Dios nos está trayendo esta aflicción, ¿no? ¿Por qué? Tengo que reestructurar la fe. Entonces, no sé si es o que lo saca fuera o que no puedo concebirlo bien. Entonces, tengo que reestructurarlo, ¿no? Y a ver qué hago en lo que encuentro, cómo funciona Dios en medio de este sistema esclavizante, ¿no? Eso podría ser también otra opción, ¿no? No tanto que lo deje fuera, sino, pues no sé qué papel funge Dios en esta situación que estamos viviendo, y por qué nos está dando esta aflicción. Sí, buenísimo, buenísimo, Iván. Ya más adelante se irán aclarando algunas cosas. Gracias. Ok, no, gracias a ti, brother. Nuestro hermano William es filósofo, hermanos. Entonces, más adelante también nos puede ayudar con esta parte, ¿no? De la filosofía en Eclesiastés. Gracias, brother. Ahí sí, Rebeca, adelante. ¿Sí me escucha? Bueno, yo Sí, sí, lo te que quería escuchamos. comentar hace un momento, bueno, se me fue un poquito la idea, pero básicamente yo lo que noto del autor es que nos invita a ser reflexivos acerca de las situaciones que pueden presentarse, ¿no? El por qué a veces nos cuestionamos a nosotros mismos el, el hacer o el deber hacer. Entonces, yo lo veo más bien como el manejo de apelar acerca de nuestro comportamiento, lo que aceptamos y lo que no aceptamos de las cosas que nos suceden, como que antepone la parte pesimista para que te lo toma como una base segura, ¿no? Ujú. No hagas esto porque a lo mejor va a ser contraproducente, ¿no? Es como cuando necesitamos tomar una decisión y a veces no la tomamos porque tenemos que ver los pormenores, qué es lo que pesa más, ¿no? Acerca de una Ok. decisión. Entonces, en esta primera fase es lo que yo noto de manera personal, ¿no? Porque, por ejemplo, habías hecho un comentario de Proverbios y chequé en el capítulo 5 un poquito de lo que dijiste y pues habla de eso, ¿no? Incluso dice, ¿por qué no hice caso, no? ¿Por qué no Ujú. hice caso cuando tuve la oportunidad? No tomé la decisión. Y en base a ese comentario que tú también hiciste acerca de que, pues a veces tenemos las cosas a la mano y a veces resulta muy sencillo tomar una decisión. La decisión la tenemos a nuestra vista y normalmente no la vemos. O sea, la solución a veces no la vemos porque estamos tan ensimismados en el problema que no vemos la sencillez de la solución. Ok. Ese es mi comentario, Mónica.
Gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, hermanos, por compartir sus... Es importante, ¿no? No se queden con lo que dice el maestro, ¿no? Ustedes lleguen a sus propias conclusiones, hagan la aplicación en su vida, traten de identificarse con el autor, ¿no? Ver qué podrían hacer, qué hizo, ¿no? Entonces, eso es lo importante también, ¿no? Que ustedes mismos eso sí quiero aclarar, hermanos. Esta no es la interpretación definitiva, ¿no? Aquí no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Ni estamos siendo iluminados por Dios como nunca nadie más lo... No, 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 para nada, hermanos, no para nada, ¿no? Esta es una propuesta, hermanos, de interpretación, se presentan las bases, pero ustedes deciden finalmente cómo aplican esto en su vida, ¿no? Cómo aplican esta parte a su fe, a su entendimiento de Dios, ¿no? Y a la forma en que viven esa relación con Dios y en la que viven las dificultades en este caso, ¿no? Como el libro de Eclesiastés, hermanos. Aquí solo damos herramientas y puntos de vista, pero la decisión final de ustedes, cómo conciben a Dios con esto que estamos estudiando, cómo se relacionan con Él y cómo viven su fe a partir de esto, es de ustedes, hermanos. Por supuesto, cualquier duda, adelante, ¿no? Aquí estoy, los puedo ayudar o enredar más, cuenten conmigo, ¿no? Para eso estamos, hermanos. Pasa vos, hermano Iván. A vos pasa, hermano Ricardo. Quiere hablar mi madre, quieres poner algunas palabras. Adelante, la escuchamos, hermano, por favor. Hermana Emilia. Hermana Pasa vos, Emilia, paz, gusto, pasa vos, hermano, hermano. escucharla. Gracias, igualmente también, hermano. Mi hermano, yo estoy de acuerdo con el libro porque me sacó de dudas. Yo siempre el libro se lo hice a Salomón y ya nos aclaró que no es de él. Y yo entendía este libro que hablaba de esa forma porque lo había escrito después de que dejó a Dios. Ya ve que él tuvo muchas, pues cayó, Salomón cayó. Entonces yo pensaba en que este libro lo había escrito en sus momentos cuando ya Dios no estaba con él, así como dejó a Saúl, que también Saúl ya ve que se dañó cuando andaba con, que hasta llevó David a cantarle porque no tenía contentamiento. Entonces yo en este libro yo así lo hacía. Y bueno, pues Salomón escribió esto porque pues ya no tenía a Dios en su vida. Y pero el libro es bueno para consejos, sobre todo saca también mucho al joven que se acerca a Dios para cuando sea grande tenga contentamiento, dice, ¿no? Y pues es buen consejero para nuestras vidas, pero yo le diría otra cosa también. Él estaba viviendo, no sé en qué tiempo escribió ese libro, usted sí lo sabe. El libro, pues fue a cómo él sentía, a su sentido de él y al conocimiento, sí, a su conocimiento de él. Yo ahorita sí vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo cosas difíciles, pero pues así es, nos tocó como a los judíos también vivieron tiempos difíciles, ¿no? Ahorita también, pero esta no es nuestra vida que nos ofrece el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos espera una vida mucho mejor y yo lo comparo así. Estamos viviendo tiempos difíciles, los judíos vivieron tiempos difíciles y también estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vivamos lo que vivamos, pues debemos estar siempre firmes en lo que creemos y en lo que estamos haciendo, porque si una enfermedad o un mal entendido de la palabra de Dios, pues entonces ya no está firme en nuestra fe, porque pues como ya nos vienen enseñando, yo en los tiempos antiguos, bueno, en tiempos atrás cuando yo estaba más joven y nos daban a entender muchas cosas, pues lo creíamos, pero ahorita ya hay más conocimiento de la palabra de Dios y parece que si no está uno firme con la fe, pues tambalea uno, hermano, porque ya salen a la luz varios versos, pues que no están correctos, ¿eh? Así como el 666, ¿no? Que se predicaba mucho. Así es, Y, hermano. y así, entonces, si así vienen saliendo los puntos y pues ahorita están saliendo más, pues debemos de ver dónde estamos parados y en qué estamos parados. Y nuestra fe debe estar en la esperanza del Señor Jesucristo, que va a venir y que esperamos una vida mejor que esta que estamos viviendo. No sé, yo, ese es mi pensar, hermano. No, está bien. Muchas gracias, hermana Emilia. Usted ya nos hizo la aplicación a nosotros, ¿no? Nosotros, nuestra esperanza y recompensa final es la eternidad con Jesús, ¿no? Nada más que en ese tiempo, pues ellos no tenían esa concepción de la eternidad, ¿no? Por eso lo vamos a ver más adelante cuando él habla de la vida y de la muerte. Pero gracias, hermana. Gracias, hermana Emi. Y es interesante ese punto de vista que usted pone de Salomón. Sí, sí,
A Salomón como autor lo escribe alejado de Dios, ¿no? Esa postura yo no la había escuchado, pero es interesante, hermano. También gracias, hermana Emi, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay, porque si no hay nadie más, hermanos, pues, nos retiramos. Ok, déjeme ver el chat. No, nadie ha escrito en el chat, hermanos. Pues muchas gracias, hermanos, por sus participaciones, gracias por sus aportaciones, gracias por compartirnos sus conclusiones. Nos vemos el próximo martes a las 9. Si pueden adelantar y leer el capítulo, nada más el capítulo 2, hermanos, vendría perfecto, ¿no? Porque pues, no podemos detenernos a leer todo. El capítulo 2 es mucho más largo, ¿no? Entonces, si pueden adelantar leyendo el capítulo 2 y aquí ya el capítulo 2 ya trae cosas más esperanzadoras, hermano. Ya no vamos a terminar así como que, híjole, ¿no? Ya nos dejó tristes este hermano, ¿no? Ya, capítulo 2 ya empieza a aclarar un poco más la situación del autor, hermanos. Entonces, gracias por su tiempo, hermanos. En cuanto esté la grabación, yo se las paso, se las subo al grupo. Que tengan buena noche, que Dios los bendiga y paz a todos ustedes, hermanos. Pueden abrir los micrófonos y despedirse, hermanos.